No, no sé a qué se puede deber. ¿Todos me escuchan con eco o solamente un alumno? No, se le escucha bien, profe. Yo te Ah, escucho bueno, bien, Gustavo. bien, bien. Ah, listo, soy yo. Listo. ¿La pantalla la estoy compartiendo? Sí. Sí, Le Gustavo. ven- Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a comenzar con un tema nuevo que es el de la unidad 4, que es una parte bastante simple, correlación, predicción lineal o modelos lineales. Y en la clase que viene, la continuación del mismo tema sería multilineales, es decir, ahora vamos a ver esto con una sola variable, predecir una variable con los datos de la otra variable y la clase que viene predecir una variable con muchas otras variables, ¿no? Así que es importante que entiendan este modelo, que es el más simple de todos, con una sola variable, para que la clase que viene podamos ver bien el otro tema. Algunas de las librerías, bibliotecas que tienen acá, no las uso, pero las puse, por ejemplo, esta la voy a comentar. Está hecho para el modelo multilineal, ¿no? Este script en realidad es un resumen de lo que se va a ver la clase que viene. Esta otra biblioteca, Xtable, simplemente la voy a dejar para que vean ustedes cómo pueden generar código HTML para copiar y lo pegamos luego en el overleaf y tenemos las tablas. O sea, me genera el código LaTeX directamente. Y bueno, así que voy a empezar a... Ah, y vamos, bueno, voy a ajustar esta parte que es conocida. Esta biblioteca saben que es para normalizar los nombres del set de datos y, y hasta aquí quería llegar. El set de datos, vamos a explicar el set de datos en qué consiste. Aquí lo tienen, es muy simple, son dos variables. Recuerden que una variable la vamos a llamar la que va a explicar el problema, en este caso es el siguiente geyser, y la duración. Las unidades que estáis tomando acá son minutos, 4,4 minutos y 78 minutos. Son dos variables, la duración es se refiere el set de datos al Parque Nacional de Estados Unidos, el Yellowstone, y ahí se les pone a los turistas cuándo va a ser la próxima erupción de un geyser, uno de los geysers más grandes que tenemos en el mundo. Entonces, para anunciarles a los turistas cuándo va a ser la próxima erupción, se necesita este modelo predictivo. Las dos variables serían la duración en minutos de una erupción y la otra sería la siguiente erupción, cuándo se va a producir, cuándo se produjo, porque es un set de datos que se obtuvo en el campo, cuándo se produjo la próxima erupción. Entonces, en el caso 1 tenemos que duró 4,4 minutos y que la próxima erupción se produjo a los 78 minutos. En el caso 2 indica que la erupción duró 4,3 minutos y que la próxima erupción fue a los 80 minutos. Y así sucesivamente. Ningún turista se quiere ir de este parque sin haber visto ese geyser y su erupción. El set de datos es muy chiquitito, tiene 110 entradas. Con 110 entradas tenemos que poder predecir la próxima erupción. Entonces, hasta aquí. ¿Se entendió el set de datos con el cual vamos a trabajar? ¿Alguna Sí, profe. pregunta? Bien. Cuando ustedes los leen, como siempre, tienen que tener un seteo correcto, que no lean como vi o que lo hacían en la presentación hoy, character, no, eso es porque configuraron mal la lectura. Tienen que, cuando leen este archivo, configuren bien para que lo lea bien. Y con eso se ahorran trabajo. Bueno, vuelvo al script. En particular, lo que les estaba explicando de leer bien significa, por ejemplo, acá, ¿no? La marca decimal, que sea la coma,
y que la marca del separador de miles sea el conjunto vacío, para que no entrar en conflicto. Bueno, entonces en la línea número 27 le aplico la función que tengo ahí arriba para corregir los nombres estandarizar, yo diría, estandarizar los nombres de la variable, ¿no? Cuando leemos muchos archivos es muy feo que algunos estén con mayúsculas, minúsculo, guión bajo o guión del operador menos y espacios en blanco y cosas así. Entonces se le pone esta función para que todos los archivos, todas las variables de todos los archivos que estoy leyendo tengan un mismo formato. Después se puede mejorar, hay otras funciones, incluso esta es casera, no es de ninguna biblioteca. Hay bibliotecas que proveen funciones donde esto lo hacen mucho más prolijo. Bueno, vamos a seguir. Dejé acá, en realidad este es un ejemplo, estoy dejando espacio para que ustedes copien y peguen y hagan sus propios modelos. Por ejemplo, acá el segmento donde iría el renombre de las columnas, lo dejé comentado porque acá son dos variables, no hay que hacer ningún renombre. Y cuando es así es más fácil ir a archivos SB, le cambio el nombre y listo. Bueno, siempre piensen que una cosa es un ejemplo pedagógico de dos columnas y otra cosa es cuando trabajamos en la vida real donde podemos tener muchos archivos y cada archivo puede tener 1300 variables, por ejemplo. Incluso el tamaño del archivo a veces son tan grandes que no los podemos tener en el computador y los tenemos que tener en la nube. Bueno. Acá dejo comentado con dos líneas de cardinales símbolos cardinales para que ustedes graben el archivo una vez que lo preparan. Siempre conviene eso para que después si lo repito el experimento no tenés que ejecutar las líneas de código de la preparación de los datos y lectura y demás cosas. Bueno, entonces visualizamos, acá hago esta conversión que ya lo expliqué la vez pasada, que es simplemente para trabajar con el objeto que se llame datos y no tener que cambiar el script. El Heiser 16 lo llamo datos. Bueno, y acá en 49 algo importante que tiene que ver con la primer clase. Antes de hacer cualquier cosa, siempre primero que viene la visualización, porque puedo estar haciendo buscando un modelo lineal de algo que no es lineal o de algo que tiene outliers, y eso por el cuarteto de Anscombe que vimos al principio, sabemos que podemos llegar a conclusiones falsas. Entonces, lo primero que voy a hacer es visualizar si hay correlación lineal. Tengan en cuenta que también esto es una simplificación, aquí me falta alguna biblioteca seguramente. Voy a ejecutar estas que creo que no las ejecuté. Ya que está, ejecuto todo esto, ¿no? Que me saca la pantalla y ahí está. Bueno, entonces aquí tengo el gráfico. No se lo ve muy lindo, pero hay algo de linealidad. No es una linealidad perfecta ni buena, yo diría regular, pero lo interesante es verla. Que me dice que no hay ningún outlier, no hay ningún patrón, no se ve una curva logarítmica, no se ve una curva cuadrática, se ve una curva, una correlación lineal regular, yo diría, no perfecta, regular. Entonces, gracias a esta visualización puedo seguir avanzando sabiendo que lo que vamos a hacer no va a estar desastrosamente mal. Tengan en cuenta que es una simplificación. Cuando tenemos muchos archivos y miles de variables, hay que hacerlo de una forma más sofisticada, hacer la matriz. A veces, bueno, va a que dos variables
no sean lineales, no quiere decir que entre tres variables, incluyendo las dos anteriores, haya una correlación lineal. O sea, es otro mundo, ¿no? Cuando hay muchas variables. Algo ustedes deben haber percibido cuando hicieron ozono, ¿eh? Son 76 variables y ya con un número de 76 variables las cosas se complican un poco. Bueno, acá en la línea 50, dejo en blanco ahora la línea 51, tienen la parte más importante del script. LM, lo voy a dejar en blanco así lo vemos bien, uso signo, igual vamos a usar el signo menor rayita, que es el que siempre usamos nosotros. Entonces, LM. LM viene de el modelo lineal. Entonces, con eso estamos aplicando. La línea 51 es la más importante del script. Estamos creando acá el modelo lineal que lo voy a llamar datos.lm. Datos porque es el C de datos y el punto LM porque estoy recordando que ya ahí en ese objeto tengo el modelo lineal del set de datos que se llama datos. Bueno, ¿qué le asigno a datos.lm? Aplico la función del modelo lineal, le digo cuál es la variable que quiero predecir, en este caso es siguiente, y del otro lado del símbolo nuflo que tienen aquí, estoy poniendo la variable que me va a servir, esto es importante, esta es la variable predictora, es la que va a predecir la otra variable. Bueno, entonces, bueno, con esto ya lo tienen básico. Con esto ya estaría. Acá, ¿Lo puede volver a repetir, profe, por favor? sí, acá estoy poniendo, el M es la función del modelo lineal. Y le estoy pasando dos parámetros. Se podría hacer de otra forma y pasando muchos parámetros, que ahora lo voy a escribir. Entonces, estamos diciendo del set de datos, signo pesos, la columna, que es la variable. Esta sería la I de la variable y esta sería la X de la variable. Esta variable es la variable predictora. Con esta variable si ustedes me dicen cuánto duró una erupción del geyser, una determinada erupción, yo les tengo que predecir cuándo va a suceder la próxima. ¿Se entiende la idea? Ustedes Ok. me dicen cuántos minutos duró y con eso o sea, los guardaparques de ese parque nacional tienen que estar atentos, porque cuando hay una erupción, tienen que tomar el tiempo de la duración. Claro, es como que saben cuánto dura y a partir de ello ya pueden analizar cuándo va a ser la siguiente. Perfecto, la idea es esa. Observen que yo lo voy a escribir de una forma más amigable, porque cuando hay muchos atributos, estar poniendo el C de datos 20 veces es muy incómodo. Entonces, podríamos escribirlo de esta forma. Si no me sale, lo hacemos voy a poner data igual a datos, ¿no? El C de datos, coma, con esto debería estar funcionando. Vamos a ver si tiene error. Perfecto. Se dan cuenta que entonces esta notación siempre es más clara. Acá ponemos el conjunto de datos que incluso puede hacer una operación. Yo acá podría poner data igual a subset o datos entre corchete y corchete y elegir yo cuáles filas quiero que intervengan en el modelo. Entonces es mucho más clara esta notación. Acá ponemos lo que estoy sombreando, es el set de datos. Y luego de la coma estoy poniendo la variable i, la que quiero predecir, que se llama siguiente geyser, y el new flow y la variable que me va a servir para predecir, la predictora. Bueno, lo voy a ejecutar y voy a generar, entonces con esto creamos, línea 51, creamos el modelo. El modelo
ya lo tenemos creado. Ahora voy a agregarle la línea. Ahí está. Entonces lo voy a agrandar. Con esto estoy obteniendo la recta que me describe el modelo lineal que estoy haciendo. Después podríamos ver otra forma en R. Aquí me podría aparecer la ecuación de esta recta, ¿no? La ordenada al origen es esta distancia. Del origen, acá no está el origen, del 0 al 49. Y la tangente multiplicado por la variable X sería. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, mire, acá lo tenía escrito, qué raro. Bueno, acá está bien, acá lo llamo M1, lo vuelvo a ejecutar así trabajo con M1. Siempre con names viene bien para saber el nombre de las variables. Hago un copy-paste y lo pego acá para no cometer errores, ¿no? Acá ya lo tengo escrito, lo ejecuto de vuelta. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer una vez que creé el modelo es ver el resultado. El resultado de la recta azul ahí, muy linda, pero no me dice nada. Simplemente me está diciendo que es regular y vamos a ver qué pasa. Entonces hacemos un summary del modelo. Y ahora sí, esto lo agrando, esto es importantísimo. Este es el resultado, lo ven en la pantalla de abajo. El resultado, primero, me dice cuál es la fórmula y igual a ahora lo voy a escribir, ¿no? La duración multiplicado por algún beta, se dice. Bueno, los coeficientes del modelo lineal los tengo acá. Entonces, aquí tengo que ver lo siguiente. Primero, estas estrellitas que veo acá me están diciendo la validez que tiene el p-value. El p-value es el resultado del test que se le hace a cada una de las variables y incluso a la intercepción, a la distancia al origen, para saber si es un valor que sirve al modelo lineal o no sirve al modelo lineal. O sea, la hipótesis 0 sería que no hace al modelo lineal y que hace al modelo lineal, y la hipótesis alternativa que no sirve para nada. En este caso, el p-value me dio muy bajito, en el orden de los menos 16, es decir, casi un 0, con lo cual me está avalando que el resultado que tengo de este lado es correcto. En realidad, este dato 31 y el 10.9 también. Bueno, entonces, con esto estoy obteniendo que la distancia al origen es 31.9, es esto. Con esto ustedes pueden escribir la ecuación de la recta. 31,9 más el 10.9 que tienen acá multiplicado por la duración del geyser, del último geyser. Entonces, la duración del último geyser multiplicado por 10.9176 más 31.92 me tiene que dar el tiempo en que tenemos que esperar para que se produzca la próxima erupción. ¿Se entendió cómo se lee esta partecita, los coeficientes? Esta partecita. Este es el resultado en realidad. Me da la distancia al origen y me da la duración, perdón, el beta, el que hay que multiplicar por la variable duración. Sería bueno que lo escriban el modelo siempre, no lo dejen escrito de esta forma. Sería algo como lo tienen acá escrito, como lo tienen acá, lo estoy sombreando. Donde siguiente G sería I igual a duración multiplicado
por el beta que tienen acá, la estimación, el 10,91, más la distancia al origen. Entonces, repito, si el modelo es este, en realidad el set de datos no lo voy a poner. Si el modelo es este, esto significa que la siguiente erupción va a ser igual a la distancia al origen, que es 31,92, más el beta, que es el 10,9176, multiplicado por la duración de la última erupción. El resultado de esa cuenta sería la variable i, va a ser el tiempo que tengo que esperar para la próxima erupción. ¿Se entendió cómo se analiza el resultado del summary del modelo? Profe, o sea que si yo me basara en los datos que ya tengo y hago, por ejemplo, la primera duración por el 10,91 y después era por el 31, me tiene que dar la siguiente erupción. Más 31. Más 31 me daría la siguiente erupción, que también la tengo, o sea, lo puedo verificar Correcto, así. correcto, ahora lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Ok. Bien. Bueno, otras cosas que les da el resumen de datos es el p-value del modelo total, que dio muy bajito, por lo cual no puedo rechazar la hipótesis 0, y la hipótesis 0 me decía que si me estaba evaluando si el modelo aporta o no aporta a la predicción. De hecho, acá arriba tienen qué porcentaje explica, qué porcentaje del problema me está explicando el modelo. Y el modelo me está explicando, en este caso es simple, usamos el primero R cuadrado, el R cuadrado me dice 0,74, redondeando, 0,74, que significa que el modelo me explica el 74% del problema, el 74% de la variabilidad que voy a tener. Entonces con eso estamos bastante bien, es mucho mejor acertarlo en un 74% de las veces que no tener ningún modelo y decir algo aproximado. Entonces este modelo, tal cual como tienen acá el resultado, es un modelo que sirve. No es perfecto porque no me da 99% ni 95%, me da 74%, pero sirve igual. Eso tengan siempre en cuenta que estoy midiendo. Si es algo para los turistas del próximo geyser, esta aproximación es muy válida. Si estoy midiendo quién es un enfermo de cáncer o no, y le digo con un 74% de acierto, es una porquería en ese último caso, ¿no es cierto? Bueno, bueno, y algo importante que ven acá también es esto, el error. Término medio, cada vez que yo voy a hacer una predicción, me estoy equivocando en más o menos 6 minutos. Entonces yo le podría decir al turista, mire, la próxima erupción va a estar en tanto tiempo, más o menos 6 minutos o 7 minutos, como ustedes quieran. ¿Se entendió esta parte entonces hasta acá? ¿Algunos me quieren hacer alguna pregunta? ¿Sí? No, profe. Bueno, entonces seguimos un poquito más abajo y vamos a hacer el plot. El plot, en realidad estoy haciendo el plot del modelo. Esto me sirve para ver gráficamente todo lo que les acabo de contar ahora y un poquito más. Y en realidad para probar, anoten este concepto importante, las hipótesis, vemos aquí estamos viendo la hipótesis del modelo. En forma gráfica. Entonces, ya ejecuté esto, aquí abajo observen que me está apareciendo ver el próximo gráfico, todavía no me mostró nada, voy a limpiar acá si empezamos de cero.
Y empezamos, le doy un Enter. Epa, empezamos de vuelta. Voy a correr de acá, borro todo y empiezo de vuelta. Siempre es mejor borrar todo y empezar de nuevo que buscar el error. Y el error en general, cuando estoy dando la clase, es que por explicar me salteé de ejecutar alguna línea. Bueno, entonces empezamos a partir de acá. Bueno, me posiciono acá y seguimos. Entonces el gráfico que me tiró es este. ¿Qué me está dando esto? ¿Qué me está dando este gráfico? Me está diciendo que observen que acá tengo los residuales. Los valores residuales es la diferencia que hay entre el predicho y el valor verdadero. Y me está diciendo en este caso que los residuos se dispersan, se distribuyen en forma aleatoria a lo largo de todo el set de datos. Recuerden que eran 110 datos. Con lo cual es muy bueno. Y esta es una de las hipótesis del modelo. Una de las hipótesis más importantes del modelo es que los residuos se distribuyan en forma aleatoria en todo el conjunto de datos. O sea, que no haya un pedacito que tiene un error muy grande y otro pedacito que según el segmento de tiempo sea un error muy grande o muy pequeño. Acá los errores, los residuos, se distribuyen en forma aleatoria a lo largo de toda la figura. Cuando ustedes ven acá un patrón extraño, que están todos amontonados por un lado o por el otro, o tiene una forma de curva, de U invertida, o de forma de herradura, entonces ahí quiere decir que hay problemitas, y eso el modelo no estaría bien, habría que analizarlo cómo se mejora. Entonces, este es uno de los gráficos más importantes, los residuos versus los datos del set de datos. Bueno, voy a la 62, esto no tiene nada que ver, lo ejecuto y lo voy a borrar para que lo vean. Perdón, xtable. Estaba ejecutando el otro. Vuelvo al principio. No había terminado de ejecutar el código 63. Entonces, lo hago rápidamente y vuelvo al comienzo. Vuelvo al 63, lo ejecuto y empiezo. Esto tienen que mirar acá abajo. Acá. Entonces le doy Enter y me aparece el primer gráfico, que es el que ya les expliqué. Hago Enter de vuelta y me aparece el segundo gráfico importante. Este es el que me había salteado recién. Entonces, este gráfico se llama QQ-plot. El QQ-plot o QQ normal me está diciendo cuán normal en el sentido gaussiano, la curva normal, es la variable resultados. Y aquí tenemos la segunda hipótesis del modelo. El modelo nos dice que el residuo tiene que ser una variable normal, o sea, no solamente que la varianza se distribuya uniformemente para todo el conjunto de datos, sino que aparte la misma variable sea una variable normal. Es decir, que la media tiene que ser 0 y tiene que haber una campana de Gauss centrada en el 0. Entonces, el QQ-plot me dice en una forma gráfica cuán aproximadamente normal es esta curva. Y acá me está diciendo que
Los residuos, acá ven que se lee residuos estandarizados. ¿Por qué? Porque lo tuve que se estandariza para que se vea, para que sea comparable con otras curvas normales y para que sacar el efecto, sería escala, ¿no? El efecto unidades. Bueno, entonces, cuanto más pegaditos estén los puntos a la línea punteada, quiere decir que la curva es más, quiere decir que la curva es más, normal. Si ustedes ven que se separa mucho de la curva punteada, quiere decir que la curva no es normal. Aquí lo vemos bastante bien, aquí hay un problemita, aquí me está diciendo que el caso 41, el caso 32, el caso 7, no hay un problemita con el residuo, seguramente es más grande de lo normal y que se separa de lo que sería una curva normal, pero son muy poquitos y los podríamos dejar. Bueno, entonces vimos dos cosas importantes. El tercer gráfico, vuelvo aquí abajo, le doy Enter. Aquí en vez de dar Enter, le di Control Enter y creo que me tiró otra cosa. Voy a hacer una cosa, lo ejecuto de vuelta. Entonces este gráfico lo explicamos, el de los residuos y este es la curva normal. Y ahora estamos en este. Aquí lo voy a agrandar. También me tiene que dar una distribución uniforme, ¿no? Acá lo que no tengo que ver son patrones. Se le dice patrones cuando la nube de puntos que ustedes están viendo acá tiene una forma, como le dije anteriormente, en forma de herradura, que mira para un lado, mira para el otro, embudo, en la forma de embudo. También generalmente apunta para un costado, para el otro costado. Eso significa que la estandarización de los residuos no se está distribuyendo bien para cada caso. Y vamos a ejecutar el último. Y acá me da un parámetro que es los residuos de la average. Me dice los puntos atípicos. Los puntos atípicos son puntos que pueden influenciar mucho en el modelo lineal. Es como uno de los 4 ejemplos del cuarteto de Anscombe que vimos en su momento. Y acá el average es lo mismo que la distancia de Cook. La distancia de Cook siempre tenemos que cuidar que esté entre 2 y menos 2. Acá se van algunos. Posiblemente si identificamos cuáles estos puntos que están más allá, los podríamos llegar a eliminar y hacer de vuelta todo el script y posiblemente se mejore. Sacando 1, 2 o 3 casos particulares para este ejemplo, es posible mejorar la predicción. Que no sea por culpa de una erupción muy particular, arruinar o agregarle mucho error estándar a la predicción. Entonces, este gráfico me sirve para identificar si existen valores influyentes que me pueden, por culpa vuelvo a decir, de esos casos, desmejorar el modelo de predicción, empeorarlo. Pero en general está bastante bien. Yo vuelvo a decir, volvería a correr esto sacando siempre de abajo y de arriba. Acá tienen el 107 para sacar, por ejemplo, y habría que ver cuál número le corresponde a este. Bueno, la distancia de Cook entonces la utilizamos para sacar
cuáles son los casos atípicos y los casos que pueden, no me está saliendo la palabra, que pueden influyentes, casos influyentes sería, puntos influyentes, que pueden influenciar desmedidamente en el modelo. Bueno, ahora sí, entonces con eso expliqué la línea 63, con lo cual tenemos 3 gráficos que me sirven para visualmente analizar si se cumple o no se cumple las hipótesis del modelo. Las hipótesis del modelo, como ya dije, en general se centran, todas menos una, se centran en estudiar los residuos. Los residuos tienen que ser una variable normal, centrada en el cero y con una varianza uniforme, ¿no? Una varianza pequeña. Bueno, vamos a dejar esto. Esta era la que quería sacar de acá porque no tiene nada que ver. Xtable me genera código, como lo ven acá, código látex. Ustedes copian este código látex, lo pegan en el overleaf y ya tienen una tabla. La tabla van a tener lo que voy a ejecutar ahora escrito en látex. Lo ejecuto, esta misma tabla que explicamos antes, la obtienen escrita en látex, entonces la copian y la pegan en el informe, para tener prolijo y no tener que estar editando una tabla en látex que es totalmente engorroso. Así ¿Se que puede hacer con cualquier función, profe? Sí, Xtable no, con cualquier función no me animaría, con los summary seguro que sí. Bien, habría que probarlo. En general, cuando los resultados son fíjate qué tipo de objeto es acá, si el resultado es tipo tabla, te lo va a transformar a una tabla látex seguro. Bueno, entonces la dejamos ahí para que lo tengan de ejemplo. Fin de creación del modelo, y ahora, en realidad, este plot, como puse acá, hipótesis del modelo, en realidad esto lo voy a copiar acá, estaría dentro de este sector, ¿no? Fin de creación del modelo, verificamos los supuestos del modelo. Entonces, lo voy a poner acá. Después lo voy a pegar de vuelta en el sitio web, así que tienen la versión mejorada. Bueno, analizamos el epsilon. El epsilon, a ustedes capaz que estamos perdidos, porque yo tendría que haber empezado por... a ver, voy a abrirles el libro de la bibliografía, el Montgomery. Lo pudieron bajar ustedes, ¿no? Ya si saco el enlace del campus. Sí, profe, ya lo bajé yo. Porque no puedo tener un enlace en el campus a una... Se puede borrar, profe. Bien, entonces estoy buscando dónde guardo mis cosas de la materia. Regresión lineal lo tengo acá. No, libros. Miren, el libro de Infostat, este lo pueden bajar, el de la Universidad de Córdoba, es muy lindo. Bueno, abrimos este. Observen que es un libro dedicado a regresión lineal, de la cual regresión simple, con una sola variable, que es lo que estoy dando hoy, en este libro son 2 capítulos del libro. Hay una parte matemática que es bastante interesante y lo único que no está en R, lo ponen en otro herramienta. Entonces, observen lo que estamos viendo, regresión simple y con esta introducción, ¿no? Entonces, en realidad, lo básico que estamos haciendo es esto, ¿no? Calcular los betas, lo que tienen acá. El beta 0 y beta 1. El beta 0 es la distancia al origen y beta 1 es la estimación que yo les dije que daba 10 o algo así, es la constante que multiplica a la variable.
O sea, siempre que sacamos un modelo lineal o multilineal, en realidad lo que estamos haciendo es averiguar cuáles son los betas que mejor van o que van a minimizar los errores de mi modelo. Entonces, este beta 0 y beta 1 que nosotros obtuvimos, ¿cuáles son los beta 0 y beta 1? Los beta 0 y beta 1 son... El 10 y el 30 y algo. Exacto, son estos dos, 31 y 10. 31 es la distancia al origen y beta 1 sería el 10. Entonces, de lo que hace esta función, la regresión lineal, es encontrar los betas que minimizan el error. ¿El error a qué? A la recta de la regresión lineal. O sea, la sumatoria de todos esos errores tiene que dar mínima con estos betas. Si cambio el beta, el error siempre va a ser más grande. Bueno, entonces, eso por un lado. Y después la otra, tienen que leer un poquito la prueba de hipótesis. Si es significativo la regresión, no es significativo. Y hay otras cosas que están explicadas más adelante, que yo me estoy adelantando y se las explico ahora, el modelo, a ver, que la predicción sea una variable, que el residuo sea una variable normal, es decir, que el residuo que estoy sacando se distribuya como una campana de Gauss centrada en cero. Aquí en 1,1 tienen la ecuación de la recta. Esto es lo que nosotros estamos averiguando. A ver si me están entendiendo. Aplicado al problema de Heiser, el I que tienen ahí, ¿qué variable sería? El tiempo que falta para la siguiente erupción. Muy bien. ¿Qué nombre tiene? Siguiente se llama, ¿no? Ah, sí, siguiente. Verifiquen, por favor. Más el beta 0 es el 31, creo que decía. Más el beta 1 es el 10, y algo, y el X sería la otra variable, que es el tiempo que duró la erupción pasada, la anterior. ¿Va bien? Sí. Bueno. Aquí tienen en 1,3, tienen la misma ecuación, pero para el caso en que ustedes tengan más de una variable. Esto vamos a ver un ejemplo en la clase que viene. Esto sería regresión lineal múltiple. Entonces, regresión lineal simple es con una sola variable. Empecemos por ahí. Y la regresión lineal múltiple es cuando hay más de una variable. Pero siempre es lo mismo. O sea, acá salté el epsilon, me parece. En esta, o sea, ustedes tengan en cuenta que nuestro modelo nunca va a ser perfecto. Entonces, si bien la ecuación de la recta es la que tienen aquí en 1,1, nosotros en realidad estamos acá, yo lo escribo con un bonete, ¿no? Y bonete, el signo menor sería, pero mirando hacia abajo. Y con el error acá. Entonces, lo que yo estoy estimando en las hipótesis del modelo es que este epsilon que tengo acá sea una nueva variable y que esa variable tenga una distribución normal, centrada en el cero. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Eso sería, profe, en lo que hizo el aproximado que dijo, no me acuerdo si dijo 6 minutos más o menos. O... Bueno, el epsilon tendría una varianza de más o menos 6 minutos, sí, correcto. Pero okay. También cuando te grafiqué el residuo, epsilon es el residuo, ahí está, epsilon es el residuo, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, lo importante es que el epsilon para nosotros es una variable normal y la tenemos que estudiar muy, muy detenidamente y tenemos que ver que verifique las hipótesis del modelo. O sea, no me sirve un modelo donde tenga un error que no se distribuya
como una campana de Gauss. ¿Por qué? Porque en algún caso va a ser un error muy pequeño y en algún otro caso va a ser un error muy grande, y eso no le sirve al investigador. A mí me gusta un modelo donde el error más o menos sea predecible y calculable y que se adapte al problema. Bueno, entonces cuando vemos la regla de regresión multilineal es lo mismo, tenemos muchas variables, muchos betas multiplicados por la variable, más el épsilon. Entonces sobre épsilon hay que confirmar las hipótesis. Después hay otro modelo, otra hipótesis más que dice sencillamente que el modelo tiene que ser lineal, porque no todos los problemas del mundo son lineales, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver que sea lineal. Acá tienen la ecuación, como la tienen que escribir ustedes siempre calculan el I-bonete. ¿Lo ven el I-bonete como está escrito acá? Entonces ese es el predicho de ustedes. Entonces acá podrían poner el 30,1 que nos dio, más el beta 1 multiplicado por la variable duración, duración del último Heiser. Bueno, acá lo dicen, donde I-bonete es el valor ajustado, estimado o calculado. Muchas veces usamos otra palabra que no está escrita acá, que es el predicho. Es lo que el modelo, lo que está prediciendo el modelo, predicho. Bueno, la siguiente fase de análisis de regresión se llama comprobación de la adecuación del modelo. Entonces, siempre que hacen un modelo lineal o multilineal, es importantísimo, y es lo más arduo, duro y largo, comprobar la adecuación del modelo. No es hacer un modelo, tiro el resultado y ya está. ¿No? Hay que analizar si cumple o no cumple las hipótesis del modelo, si es válido o no es válido. Bueno. Aquí hay recolección de los datos. Aquí está hablando de que aparte del modelo, en realidad, como son datos que se toman, en este caso hay alguien que está tomando el tiempo de la duración, y como ustedes se pueden imaginar, puede haber un error en la toma de cuándo empezó y cuándo terminó, y si me acordé de anotarlo y tomar bien el registro. Entonces, cada dato, aparte de los errores de mi modelo, puede tener errores de la medición, de la toma de la medición. Entonces eso sería otro cálculo. Sabiendo que cada dato de mi set de datos tiene un error por culpa del que tomó la medición o del aparato de medición, a eso le tendría que sumar el error mío del modelo. Bueno, por favor lean entonces lo que les dejé acá y tengan el modelo de regresión lineal bien con un sustento. Acá está el capítulo 2. El otro era una introducción. El capítulo 2 empieza acá. Y acá está la ecuación fundamental donde se calcula el beta. Esto es lo que hace automáticamente en esa línea de código que les mostré y que simplemente está sacando el beta donde el error cuadrático es mínimo. O sea, el error cuadrático es el error euclidiano, ¿no es cierto? La distancia de uno menos la distancia del otro elevado al cuadrado. Esa distancia a la recta que estoy modelando tiene que ser mínima. O sea, la recta va a pasar por donde la sumatoria de todas las distancias de los puntos a esa recta sea mínima. Bueno, acá tiene un ejemplo. Profe, eso me hace acordar a la primer componente principal. ¿No tiene algo
que por la distancia de los puntos sea la más, porque justamente no es el lugar donde se va a ver mayor cantidad de varianza. Lo que pasa, componente principal, acá tenemos está bien. En realidad, lo que podrías hacer primero es la matriz de correlación con las dos variables. Si te dice que no hay correlación, bueno, con dos variables sonamos, no hay otra posibilidad. Eso es verdad. Ahora, con la componente principal, poner estas dos, y bueno, sí, te tendría que dar que, que con una sola componente principal estaría explicado el problema, te tendría que dar eso. Claro, ok, bien. Justamente porque hay correlación, ¿no? Y si hay dos variables, con una sola explicarías el problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Lo único que estamos Claro, avanzando más, porque sí, sí, no solamente sé que una componente principal explica el problema, sino que con ese valor te estoy prediciendo el otro. sí. Eh, como siempre les digo, todas las unidades que estamos viendo en el programa son acumulativos, o sea, ustedes no pueden estudiar esto solitariamente sin tener en cuenta todo lo que vimos antes, desde la visualización, de preparación de los datos, componentes principales, correlaciones, siempre se hace eso, ¿eh? Más, yo diría que hasta la clase pasada, todo lo que vimos es preparación de los datos. Y ahora en la clase de hoy estamos viendo por primera vez crear un modelo, ¿de acuerdo? Pero para crear un modelo necesitamos la etapa previa, que es preparación de los datos. Y en eso no se escapa componentes principales. Bueno, entonces, por favor, terminen de ver esto, ¿eh? Aquí hay algo de resaltado. Después de obtener el ajuste por cuadrados mínimos, surgen varias preguntas interesantes. ¿Qué también se ajusta esta ecuación a los datos? Eso se tendría que ver el error estándar, el R cuadrado también. La segunda, ¿es probable que el modelo sea útil como predictor? Y bueno, hay que ver, ya les dije, dos posibilidades. Una cosa es una predicción para un turista que tiene tiempo libre y otra cosa es una predicción para una persona que está desesperada para saber si tiene cáncer o no tiene cáncer. Entonces, si sirve o no sirve dependerá del objetivo, en muchos casos, ¿no? Y la tercera, ¿se viola alguna de las hipótesis básicas? Bueno, hay que ver que el residuo sea una curva normal centrada en cero y la varianza constante. Bueno, acá dice en caso afirmativo, si se viola algo, es tan grave, bueno, es más de lo mismo, ¿no es cierto? Hay que ver el objetivo, si es tan grave o no es tan grave. Bueno, entonces, ya les mostré el capítulo, si pueden avanzar más de este libro, avancen, pero por lo menos el capítulo 1 y 2 lo tienen que tener bien aprendido para saber hasta el día de hoy. Sigo con el script. Entonces, estamos verificando los supuestos del modelo. Vuelvo a decir, el modelo es una línea de código. La línea 59 crea el modelo. Y el verificar el supuesto es todo lo que viene de abajo, seguramente son varias decenas de código. Una forma es hacerlo visualmente, siempre visualmente primero, y luego lo podemos ir... acá lo estoy haciendo de una forma rústica para que lo podamos seguir paso a paso. Lo vamos a ver. Creo la variable residuales, obviamente aquí voy a guardar el épsilon, y directamente llamo del modelo M1 que acabamos de crear, residuals, para que me dé los residuos. Si esto lo ejecuto por separado, aquí abajo van a ver los residuos para cada uno de los casos. Lo tienen escrito ahí. Estos son los residuos. Observen que los residuos andan en 1 minuto 4, 4 minutos 9 en algún caso, 10 minutos en otro.
y así sucesivamente. El error estándar era tipo de los 6 minutos. No recuerdo que era así. Bueno, y ahora, antes de graficarlo, borro todo lo que tengo. Voy a graficar solamente los residual, que es semejante. Debo tener algo abierto. No. Ahí está, me había salteado de correr la anterior. Entonces acá este gráfico es totalmente semejante al que hicimos la primera vez que se lo mostré. Acá ustedes lo que tienen que ver es que los casos, los puntos estén distribuidos aleatoriamente en toda la figura como lo ven acá y que no se note ningún patrón. Aquí son los residuals que son los epsilon, el error. Acá estoy graficando cómo se distribuye mi error en el set de datos. ¿Se entiende este gráfico? Bueno. Vamos a hacer un poquito para abajo. Vamos a... Acá la función más importante, predict. Acá en el predict vamos a hacer la predicción de mi propio modelo. Simplemente esto lo hago como una prueba para mostrarles a ustedes. Esto no lo tienen que hacer, ¿eh? Con los gráficos que ya vimos ya es suficiente. Pero sí tener en cuenta que si tengo que, si me dan la próxima erupción, me dice que duró tanto tiempo, yo lo puedo poner acá con la función predict y me va a predecir cuándo va a ser la próxima. ¿Bien? Bueno, entonces con predict predecimos. Lo único acá, a manera de juego, en vez de poner predicte según el resultado del modelo 1. Acá, a manera de juego, solamente estoy poniendo los datos de mi propio set de datos, pero aquí en realidad tendría que poner los datos nuevos, los datos que verdaderamente quiero predecir. No tiene mucho sentido estar prediciendo los datos que usé para crear el modelo, en este caso. Bueno, entonces voy a hacer una predicción usando el resultado del modelo del propio set de datos y con lo cual voy a sacar una variable que es el estimado, el i bonete que habíamos visto. Este sería el i sombrero. Entonces, lo vuelvo a ejecutar. Ahí está. Entonces, en estimado tengo el i sombrero. Y ahora, en la siguiente de datos, a esta nueva variable que la guardé con este nombre, en realidad es un vector, lo estoy guardando en el dataset. Entonces lo guardo en el dataset y hago exactamente lo mismo con el epsilon. ¿El epsilon qué es? El epsilon es el estimado menos el siguiente. O sea, el epsilon es el dato verdadero menos el estimado. ¿Se entiende eso? El error es el dato verdadero menos el estimado. ¿Va bien? Entonces creé dos variables y acá lo vuelvo a meter en datos. Vamos a ver datos. Lo estoy guardando todo acá para que lo vean. Entonces observen, las dos primeras columnas son las variables originales. Y ahora el estimado es el predict. Estoy prediciendo este tiempo. O sea, y el error es el estimado menos el dato verdadero, que es el siguiente. ¿Se entiende? Esta columna, el epsilon, es el estimado menos el siguiente, y así para claro. todo. Bueno, obviamente yo acá podría estudiar, lo que a mí me interesa es que esta columna sea una variable normal,
¿de acuerdo? Y que la sumatoria sea 0, la esperanza que esté centrada en el 0 esa variable. Entonces ya con esto lo podríamos estudiar, pero nosotros lo hacemos como ya vimos con los test que estamos corriendo. Bueno, en general lo tienen que ver acá, los distintos software. Cuando crean el modelo, tengo siempre la opción de que estas dos columnas, que yo las hice a pulmón acá, me las cree en forma automática. Bueno, y vamos a ver un plot del error. Aquí lo tengo. Y también es la misma figura que antes. Este lo llamo epsilon, pero es lo que antes grafiqué con residuos. ¿De acuerdo? Bueno. Y acá sí, veo si son normales. Siempre para ver si es normal, es bueno el histograma, porque el histograma se tiene que ver como lo ven ahí. Aproximadamente una campana de Gauss. Si ustedes ven un histograma que no tiene nada que ver con una campana de Gauss, bueno, ya de aquí en más me va a dar mal seguro. Pero esto me da pie para lo que viene. Hacemos el summary de la variable epsilon y observen que acá leo algo importantísimo. El promedio es igual a 0, ¿bien? Con lo cual me está diciendo algo muy importante. Claro. Que bueno, Qué ¿no? bueno. Que la predicción va a ser buena. Sí. Y ahora voy a usar un test de normalidad que sería la contraparte del gráfico que vimos antes, el QQ-plot. El QQ-plot es la forma gráfica de hacer lo que estamos viendo ahora. Siempre lo hacen de las dos formas, la forma gráfica y el test, las dos cosas. En general, primero la visualización y luego el test. Entonces, en el test, el Shapiro-Wilkinson es el test que estoy aplicando. Aquí lo voy a aplicar y observen el resultado. El resultado lo voy a editar acá. Me está dando un p-value de 0.2. Siempre los p-value lo analizan de la misma forma. Si es mayor a 0, vamos a ver que hay variantes, pero en general, si son poquito las variables, si el p-value es menor que 0,05, menor que el 5%, se rechaza la hipótesis nula. Si es mayor, como en este caso, si es mayor que el 5%, no se puede rechazar la hipótesis nula. No quiere decir que sea verdadera, quiere decir que no la puedo rechazar. Y la hipótesis nula para el test de normalidad de Shapiro-Wilkinson es que la distribución es normal. Entonces, en la línea 92 me está diciendo que no puedo rechazar la hipótesis nula del test de Shapiro-Wilkinson, que indica que la variable es normal. Con lo cual es bueno, para nosotros es una buena noticia, que estaba avalado con el histograma que hicimos acá. Bueno, y con eso está terminado. Acá tienen lo mismo, pero observen que yo acá usé mucho plot, y a mí me gusta usar el ggplot. Ustedes todo lo anterior lo pueden usar con ggplot y también lo pueden usar con algo que había comentado acá, la biblioteca fregression, que es algo así como mejorar la presentación de todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, pueden mejorar todo usando el ggplot2 y el fregression, y hay muchas bibliotecas para este modelo que es tan simple. Entonces, investiguen un poquito y traten de usar lo que mejor puedan. Entonces, acá voy a sacar el conjunto de datos, las tres primeras líneas, la librería que quiero usar, y aquí observen que hay un poquito más de cosmética, en realidad es todo lo mismo, y nada más. A ver aquí, y acá la línea sombreada, ¿no? El intervalo de confianza ese que me indica cuánto me puedo desplazar
el error estándar alrededor de la curva. Bueno, yo por mi parte nada más, tienen mucho para leer porque todo esto tiene es muy acotado, ¿no? Pero tiene su fundamento matemático que es básicamente minimizar el error cuadrático, ¿eh? Averiguar la línea azul que tienen ahí tal que el error cuadrático sea mínimo. Bueno, por mi parte, nada más. Y si me quieren hacer alguna pregunta, lo hacen ahora. No, por mi parte no, profe. Estaba pensando que lo que me quedó pendiente, que no logré que ningún grupo haga, es que me bajen una foto satelital. ¿Ustedes se pusieron como miembros se registraron como miembros en el CONAE? ¿En la CONAE? Sí, profe. CONEA, perdón. Sí. Nosotros después descargamos una imagen, pero no la terminamos de trabajar, porque nada, al principio, como dijo el chico del grupo A, que nos contactamos con la gente del soporte, bueno, le había mandado un mail por ese problema y después descargamos desde la que usted nos dijo, usted me respondió por mail, y desde de los 3 satélites que me pasó, hubo uno del que pudimos descargar, solo uno, porque después para el de el IEE tampoco, porque me pedía poner como datos de una institución, pero tenía que poner un mail que no sea de Gmail, y no tenía. Del Landsat, si no me equivoco, pudimos descargar con mi compañero. Y bueno, tratamos de trabajar con eso, pero bueno, con el tiempo acotado, porque también trabajamos con nos dedicamos al de ozono, pero pudimos hacer algunas cositas como descargar las imágenes. Lo que tiene bueno el satélite de Landsat, que te deja descargar la imagen customizada y cargar las bandas que vos quieras. Por Pero supuesto, bueno, bien. después... ¿Tienen 11 bandas tiene o cuántas bandas bajaron? No, No recordás. nosotros nos copiamos a lo que hizo usted y descargamos la banda 3, la banda 2, la 3, la 4 y la 8, si no Bien. me acuerdo, no me olvido. Bien, eso Pero lo bueno, tendrías que tenemos que haber seguir dicho. trabajándolo. Eso lo tendrían que haber dicho en la presentación del trabajo, porque es un trabajo importante y un avance. No lo pudieron completar, pero lo tendrían que haber dicho en el trabajo, ¿eh? Otras veces no lo dicen. Hay que poner los caminos que pudieron completar, pero si alguno quedó incompleto o porque encontraron un error, también hay que contarlo. Ok, bueno, para la Bueno, próxima. tengan en cuenta que ustedes van a convivir con los satélites SACOM argentinos durante los próximos 15 o 20 años. Así que tienen que saber hacer esa operatoria porque la aplicación que tiene es para la pesca, para la minería, para el medio ambiente, para la agricultura, y son todas actividades totalmente importantes para la Argentina. Así que es muy difícil que alguno de ustedes no trabaje con eso. Bien, Bien, bueno, entonces nos despedimos hasta la clase que viene. perfecto. Buen fin de Dale, semana. chicos. Listo, Igualmente chau. para todos, chicos. Buen fin de Sí. semana. Y cualquier duda, consulten los foros o manden un correo, lo que ustedes prefieran. Perfecto, gracias, Dante. Chau. Dale, dale. Chao. Chao, buen fin de. Gracias. Igualmente.